Anomalía en el cielo. No veo nada, le dije a mi novio observando con su telescopio hacia la izquierda. Tienes que centrarte más al centro, me respondió él. Tomó el telescopio y suavemente lo enfocó unos centímetros por encima de los edificios. Era una noche cálida, sin muchas estrellas, el sonido de los grillos se escuchaba en el aire. Mi novio me llamó esa tarde para que fuera a su casa y desde su terraza mostrarme lo que descubrió la noche anterior. Miré una vez más y, aumentando un poco el nivel de visión del lente, noté un conjunto de nubes de gas y estrellas blancas que se unían formando una espiral. ¿Era eso?, le pregunté, devolviéndole el telescopio para que me confirmara lo que acababa de ver. Sí, me respondió. No es alucinante, creo que es una galaxia. Me quedé mirándolo fijo durante unos segundos, mientras él sonreía poniendo una cara que confirmaba lo que estaba pensando. Como otra galaxia, le respondí, sin todavía creer en lo que estaba pensando. No puede ser, la única galaxia que se ve desde un telescopio del observatorio es Andrómeda. Quizás sea otra nueva galaxia descubierta que a lo mejor se ve por alguna aproximación de luz estelar. ¿No es maravilloso, Gala? Y pensar que yo la descubrí, me dijo él. Le sonreí feliz, todo parecía indicar que así fuera, pero todavía no podía dar crédito a esa hipótesis tan espectacular. Liam es un fanático de la astronomía, capaz de estar con el telescopio durante horas, pero de ahí a pensar que un joven como él pueda ser capaz de algo así. Todavía no se ha descubierto que Liam fuera un genio. Pero, de ser así, significaría que acabaste de descubrir una nueva galaxia. Es un descubrimiento único, un logro astronómico impresionante, le dije, asombrándome cada vez un poco más con cada palabra que me hacía entrar en razón de la situación y el gran descubrimiento. Lo abracé, sintiéndome feliz por él y por haberme confiado su logro. Le recomendé que llamara a la galaxia con su propio apellido, como suelen hacer a veces cuando se descubre algún planeta, cometa, estrella o elemento astronómico. Al otro día fui hasta el profesor de astronomía que estaba en la escuela secundaria donde estudiamos mi novio y yo. Le pedí en los pasillos que me dejara contarle algo. Él me respondió que estaba muy apurado, pero yo lo convencí de que se trataba de algo importante. Una vez que tuve su atención, le conté sobre el descubrimiento de mi novio, Liam. Al principio, él se rió, sin dar crédito a lo que le dije. Es imposible, me respondió. Ninguna galaxia puede verse con un telescopio común. Deben haberse confundido con una estrella grande. Es verdad, le dije. Fíjese esta noche, verá que podrá verlo así si centra su telescopio bien en el medio. Es una galaxia rara, tiene hileras de estrellas que forman unas figuras extrañas, como de muchos espirales, le dije llevando mis dedos hacia las formas que había visto a través del telescopio. El profesor notó la seguridad con la que hablaba sobre ese descubrimiento, cambiando su expresión de chiste a preocupación y asombro. Creo que estaba pensando que quizás tenía razón, y si eso fuera así, Liam, un simple estudiante del último grado del secundario, habría sido el precursor de uno de los descubrimientos astronómicos más importantes del siglo. Al otro día, el profesor de biología de la primera hora entró diciendo que tenía un comunicado muy importante que hacerle a todo el alumnado. Hemos tenido el honor de hacer un descubrimiento valiosísimo para la ciencia astronómica, dijo el profesor con cara de felicidad. Me acomodé en mi asiento, esperando escuchar el nombre de mi novio, quien cursaba en otro curso. Ya podía imaginar que después del recreo lo buscarían para darle muchas felicitaciones. Seguramente los demás estudiantes también lo harían, y los medios de comunicación vendrían a la escuela y lo llamarían para entrevistarlo en programas y pedirle hacer notas, y yo me sentiría muy feliz por él. Tenemos el agrado de contar con nuestro brillante maestro de ciencias astronómicas, quien descubrió una nueva galaxia, a la que llamó con su propio apellido, anunció el profesor. Mi sonrisa cambió a una expresión de decepción y confusión. Pero, ¿cómo? Eso no es verdad, quien descubrió esa galaxia fue Liam, no él. En el recreo solo se habló de la nueva galaxia descubierta mientras los medios llegaban a la puerta del colegio para entrevistar al profesor. Fui con Liam para encararlo.
Él estaba tan indignado como yo por esa usurpación y exigimos hablar con el profesor. Pero él estaba demasiado ocupado recibiendo periodistas. Le dijimos que ese descubrimiento era propiedad de Liam y que, por lo tanto, merecía llevar su apellido, pero él no nos prestó atención. Le increpamos diciéndole que ese descubrimiento es de Liam, pero él no nos prestó atención. Los estudiantes y otros profesores tampoco creían lo que nosotros afirmábamos, y esa tarde nos fuimos de la escuela, camino a nuestras casas, muy indignados por lo ocurrido. Liam estaba muy triste por lo ocurrido, se le notaba en la cara. Él dijo: «Descuida», me dice Liam, «tengo medios suficientes como para probarle a la NASA que yo soy el verdadero descubridor de esa galaxia y no él. Tengo un video y un dibujo que hice hace unos días de la galaxia cuando todavía no había cambiado su forma». ¿Esa galaxia cambia de forma?, él afirmó con la cabeza. Sí, yo la descubrí hace 5 días, cuando apenas se percibía una sombra y había que enfocar el telescopio en el centro, ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos, aumentando el lente al máximo. Era difícil percibirla desde el principio, fue el trabajo de horas de investigación. Le creía a Liam, pues sé lo inteligente y dedicado que es a la investigación estelar, y por otra parte, me daba pena y coraje su injusta situación. Por más brillante que él sea, es difícil que le crean a un joven estudiante de 18 años, por sobre a un profesor secundario y universitario licenciado en astronomía. Lo acompañé hasta su casa y de camino a la mía, no dejaba de pensar en lo último que me dijo Liam. Él percibió esa galaxia cuando apenas podía verse una sombra, pero ahora si la miro con mi telescopio en una noche estrellada podría verla enorme en el centro del cielo. ¿Cómo pudo haberse vuelto tan visible en nada más que pocos días? Durante el resto del día estuve ansiosa porque llegara la noche para sacar mi telescopio al jardín y enfocarlo en el medio para observar la nueva galaxia. Pude encontrarla más rápido que la noche anterior y esto se debía a que, como lo había dado a entender Liam, su tamaño había aumentado. Su color también era ligeramente diferente, las estrellas se veían más amarillentas. Supongo que llegará un momento en el que no seguirá viéndose cada vez más cerca. Debe ser alguna luz estelar que se está reflejando en la galaxia, por eso parece como si estuviera cada vez más cerca de la Tierra, aunque la distancia entre la nueva galaxia y la Tierra no ha cambiado. También me llamó la atención sus formas, tan retorcidas, espiraladas, cientos y cientos de espirales de estrellas, nubes, polvo estelar formando círculos. Las estrellas se movían formando espirales, más profundas. Me daba impresión verlo, hasta parecía como si la galaxia tuviera vida propia y por eso formara esas figuras tan raras, aunque eso es imposible. Aunque la manera de comportarse de esa galaxia comenzaba a resultarme desagradable, empezó a dolerme la cabeza. Supongo que debido a las formas tan psicodélicas que estaba observando desde hacía al menos una hora. Luego escuché un sonido de succión, como si viniera de esa galaxia. Sentí como si ésta quisiera absorberme. De pronto me vi a mí misma en el vacío del universo por unos segundos y esa horrible galaxia encima de mí. Grité alejándome del telescopio. El cielo estaba bien. Volví a mirar y la galaxia estaba como antes, con algunas figuras retorcidas más, pero nada fuera de lo común. Me tomé una pastilla y me fui a dormir. A la mañana siguiente, el dolor de cabeza no era tan fuerte. Fui a la escuela dándome cuenta de que hoy Liam no había asistido. Me llamó la atención, ya que rara vez no viene a la escuela. Le envié mensajes preguntándole cómo estaba o si había enviado las pruebas de su descubrimiento a la NASA, pero no me respondió, lo que me preocupaba aún más. Así que, a la salida de la escuela, fui corriendo a su casa. Me recibió su mamá y me dijo que Liam está un poco extraño y que no había salido de su habitación. Cuando entré a su cuarto, lo encontré debajo de su cama, tomándose la cabeza con las 2 manos, apretando los dientes. Su cara parecía cansada y sus gestos daban a entender que estaba en un momento de mucha presión. ¿Qué te pasa?, le pregunté, y él me respondió en un susurro. Nos están espiando. ¿Quiénes? Los investigadores de esa galaxia. Puedo escucharlos hablar ahora mismo sobre sus planes. Ellos son unos espías, espían nuestros movimientos, conversaciones, relaciones.
Quieren saber todo acerca de nosotros. Quieren vigilarnos para poder manipularnos. Pensé que Lian había enloquecido. Observar tanto esa galaxia le afectó a su psiquis más de lo que se podría pensar. ¿Dices que nos vigilan los extraterrestres? Intrusos, me respondió, levantando solo un poco más la voz. No son extraterrestres, son intrusos. Todavía puedo escucharlos, hablan demasiado. Lo hacen todo el tiempo, maquinan planes en contra de nosotros. Dijo, apretando sus oídos y golpeándoselos con las palmas. Le pedí que se calmara y le prometí ayudar, pero él estaba más preocupado en que me cuidara para no brindarles información personal a esos que él denominaba como intrusos. Me quedé unas horas más con él, tratando de calmarlo. Aunque Lian estaba tan nervioso, no me escuchaba. Me fui a mi casa extrañada por la situación. En mi mente había muchas preguntas. Lian estaba bien ayer, indignado porque el profesor le había expropiado la gloria del descubrimiento, furioso y decidido a probar que fue él quien vio primero esa galaxia. ¿Cómo pudo ponerse así de un día para el otro? Nunca desde hace 2 años que conozco a Lian lo había visto así, tan fuera de sí. Esa galaxia tuvo que haber provocado su desequilibrio emocional. Creo que no se trata de un cuerpo celeste cualquiera. Puede ser que esa galaxia esconda algo maligno. Estaba regresando a mi casa. Todavía estaba a unas cuadras cuando escuché la voz de Lian en mi mente. Está gritándole a esos que llama intrusos que dejen de espiarlo y que se vayan. Se lo escucha totalmente alterado y fuera de sí, tan nervioso como cuando estuve en su casa. Hago puños sobre mi cabeza, refregándome, como tratando de quitar esa voz de mi cabeza. No quiero escucharlo en mi cabeza. Esto no puede ser, yo me fui de su casa hace unos minutos. Otra voz se suma. Es el profesor de ciencias astronómicas. Está elogiando esa galaxia de una manera exagerada. Estará viéndola desde algún telescopio capaz de ver cuerpos celestes en el día. Debe ser el telescopio de la escuela. Esto es todavía peor. ¿Por qué escucho al profesor? Me arrodillé sintiéndome más desesperada, apretando los ojos y los dientes, tratando de sacar esas voces de adentro de mi cabeza. Otra voz se une, es la de la vecina, y otra, y otra. En minutos pude ser capaz de escuchar a todo el barrio. Las voces estaban en mi cabeza y eran tantas que se escuchaban como un murmullo constante. Era como cuando vas a un salón lleno de gente y todos se ponen a hablar a la vez. Me voy a mi casa corriendo, tapándome los oídos con las manos. Cuando llego hasta mi casa, descubro que hay unos telescopios profesionales y muy caros empapelados. Recién comprados. Alguien se dio el lujo de comprar cosas tan costosas como esas. Llamé a mi familia preguntándoles por qué compraron esos telescopios si a ellos no les interesa la astronomía. Mi mamá, mi papá y mi hermano me reciben con una sonrisa. Cuando les pido explicaciones, me dicen muy satisfechos que se van a poner a observar esa galaxia. ¿Por qué? Les pregunto. En la televisión dicen que hay que observar esa galaxia, me responde mi hermano sacando uno de los telescopios al jardín. Prendo el televisor y me pongo a ver todos los programas. En cada uno está un conductor pidiéndole a la audiencia que observen la galaxia nueva. Hasta los programas infantiles y de animales fueron ocupados con este tipo de anuncios. ¿Quieren espiarlos? Les grito, pero ellos no me prestan atención y se van al jardín a observar las estrellas con esos costosísimos telescopios. Las voces en mi cabeza me impedían seguir insistiendo con ellos en que dejen de hacer lo que están haciendo, obligándome a meterme en mi pieza con una almohada en las orejas, apretando los dientes, debajo de la cama. Cuando se hizo de noche pude llegar a acostumbrarme al dolor de cabeza y el murmullo constante en mi cabeza. Me animé a salir al jardín y con mi telescopio común me puse a observar esa galaxia una vez más. Había crecido desde la noche anterior y sus formas también habían cambiado a unas formas aún más psicodélicas. Los espirales terminaban en una punta como de garra, la cantidad de ellos había aumentado significativamente. Toda esa galaxia era pura espirales. Se veía demasiado extraña, no parecía para nada una galaxia normal. ¿Será que de veras es una galaxia? ¿No será otra cosa?
Un elemento espacial que la ciencia no llegó a conocer y nosotros no podemos entender y que vino a la Tierra para usarnos, aprovecharse de nosotros o quizás hasta experimentar con nuestros cuerpos y mentes. Esa noche no pude dormirme sino hasta 3 horas después de acostarme en la cama. Me daba vueltas de un lado para el otro tratando de acallar las voces en mi mente que no se iban y me atormentaban. La ventana de mi habitación se abrió de par en par y un viento frío que hacía volar las cortinas se metió en mi pieza. Me levanté, pues la ventisca había volado mi frazada, y al mirar por la ventana me pareció ver la galaxia. Parpadeé un poco más y no estaba en el cielo estrellado. Me acerqué hasta la ventana y les grité con furia: «Déjenos en paz. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? No voy a permitir que me vigilen hasta cuando duermo». Metí las sábanas y una almohada debajo de la cama. Sentía como si algo o alguien me estuviera vigilando constantemente. Incluso debajo de la cama no podía sentirme segura. Encima, las voces en mi mente tampoco se callaban. Es la galaxia maldita. Algo están buscando de nosotros y no es nada bueno. Tuve que levantarme para ir a la escuela sin haber podido dormir ni 3 horas. Estaba muy cansada. Solo tomé un café de camino a la escuela y cuando por fin levanté la cabeza para mirar al cielo, me horroricé al visualizar el monstruo que había en el firmamento. Un dibujo de cientos y miles de espirales en el cielo sin nubes, más redondeles de los que se pueden contar, amarillos ubicados de manera prolija y perfecta, en muchas hileras, se retorcían hasta el infinito. Esa cosa no se veía más cercana a la Tierra producto de la luz reflejada de alguna estrella. Estaba viniendo verdaderamente sobre nosotros, y no era una galaxia, más bien, parecía ser algo muy peligroso, una amenaza muy grande que se avecinaba sobre el hombre. Puede que cuando esa cosa llegue a la Tierra, cosas apocalípticas no sucedan. Me puse a gritar y a sacudir a mis compañeros, diciéndoles a los profesores del peligro inmenso que estábamos a punto de vivir cuando esa cosa llegue a la Tierra. Pero los profesores y alumnos estaban como adormecidos. En las aulas se dio una única consigna: observar la galaxia maravillosa. Los alumnos hacían fila para turnarse en los pocos telescopios con los que contaba la institución para observar, otros lo hacían a simple vista, otros dibujaban la galaxia en hojas y otros hasta le escribían poemas. «Están todos locos», les grité. «Esa cosa nos va a destruir. Debemos protegernos de la amenaza que se viene». Por más que gritara y les advirtiera, no escuchaban. Ellos estaban como en una especie de hipnosis, los estudiantes, profesores y la gente habían dejado de ser la misma. Después de ver en lo que se habían convertido mis compañeros y profesores, me fui corriendo hasta mi casa. Las calles estaban más vacías de lo habitual, pero, aunque caminara y corriera, no lograba llegar a ninguna parte. No podía ubicar la dirección de mi propia casa, siempre regresaba por otra calle diferente. Era como si el barrio se hubiera convertido en un laberinto donde caminas y terminas apareciendo en un sitio diferente. Entonces me acordé de Liam. Él es el único que me advirtió sobre los peligros de esa cosa. Creo que es tan inteligente que lo supo desde el principio. Aunque durante el corto tiempo en que estuve en su casa solo dijo que nos estaban espiando, algo que él denominó como unos intrusos. Quise buscar su casa, pero seguía sucediéndome lo mismo, entraba en una calle y salía por otra. Era como si una maldición hubiera descendido sobre el barrio. Ya era tarde-noche y yo todavía me encontraba en la calle. Entonces sucedió que durante la noche las voces en mi mente comenzaron a cambiar y de repente empecé a escuchar cómo se producían múltiples asesinatos. La gente enloquecía y salía a la calle a cometer masacres, tiroteos, asfixias, hasta suicidios. Me apreté los oídos gritando que no, hasta que entre medio de esas voces pude distinguir la voz del profesor de ciencias astronómicas. Quería asesinar a Liam porque era el verdadero descubridor de esa cosa que llamaban galaxia. Podía verlo en mi mente, él había tomado un cuchillo de cocina y salido a la calle. Se dirigía a la casa de Liam. Estaba yendo por el camino correcto e iba a llegar en unos minutos para matarlo. Grité queriendo advertirle a Liam del peligro que estaba corriendo mientras trataba de correr hacia su casa, pero él no se daba cuenta. Seguía escondido debajo de su cama. Podía escuchar sus murmullos en mi mente.
No llegaba a su casa por más que corría, hasta que el laberinto se abrió y pude divisar la casa de Lian en la esquina. El profesor estaba muy cerca y no podía permitir que asesinara a mi novio. Estaba acercándose, solo le faltaban unos pasos para llegar, tenía el cuchillo en la mano. Estaba decidido y su imagen asesina se mezclaba en mi cabeza con la secuencia de otros asesinatos que también estaban sucediendo en estos momentos. Golpeé la puerta de la casa de Lian desesperada, pero nadie me atendía. Corrí buscando la reja de su jardín para treparme por ella y así meterme a su casa, cuando una mano me jala hacia atrás. Es el profesor de ciencias astrónomas y no se veía nada bien. Tenía ojeras violáceas, estaba pálido, despeinado, olía a sudor y su ropa estaba desprolija y sucia. Sostenía el cuchillo sobre mí. En ese momento solo pude gritar pidiendo piedad. «Te voy a matar por meterte en mi camino», fueron sus últimas palabras antes de descender el cuchillo sobre mí. Pero en ese momento una luz incandescente llenó el lugar, impidiéndonos la vista por unos segundos. Cuando alcé mi cabeza al cielo, vi cientos y millones de elementos esféricos formando espirales, cientos de millones enroscándose hasta el infinito. El cielo estaba repleto de estos, no tenían fin. Todo era una imagen psicodélica, pero no creo que sean palmetas. Podíamos ver esas formas muy bien desde esa distancia. No sé qué eran, pero estaba lleno de seres, no podría describirlos, eran unos seres tan diferentes, tenían un traje y miraban hacia nosotros. En ese momento el profesor se paró y extendiendo los brazos al cielo gritó: «Preciosos, maravillas de la naturaleza, tómenme a mí, llévenme a mí. Yo quiero ser su servidor». Entonces una luz amarilla e incandescente se posó sobre él. Sobre él y otras personas que también estaban felices de ser absorbidas por esos. El profesor se iba elevando al cielo feliz, al igual que otros cientos de personas, hasta que llegaron a ese lugar. Entonces la felicidad se terminó y pude escuchar sus gritos desgarradores. Esos seres se pusieron a descuartizar vivas a esas personas. No pude soportarlo y vomité allí mismo. Lian había salido a la puerta de su casa y yo corría hacia él. Nos metimos adentro a esperar que toda esta pesadilla pasara. A la mañana siguiente las voces desaparecieron, al igual que esa extraña cosa que se veía en el cielo. Lian me dijo que también podía escuchar a la gente al igual que el resto, solo que no lo decían porque habían sido hipnotizados por las fuerzas de esos intrusos. Lo habían hecho para poder espiarlos mejor, me explicaba él con mucha rabia. Llamé a mi casa, mi familia estaba bien, aunque no recordaban nada de lo que había pasado, al igual que la familia de Lian. Esa mañana prendí el noticiero y lo que dijo el periodista fue lo siguiente: la extraña galaxia que se había descubierto hace nada más que una semana, desapareció. Los investigadores informaron que ya no existe ni rastro de ella. Para la NASA se trata de un fenómeno de extrañas características astrológicas. También se han reportado en la noche de ayer 500 muertes violentas y 200 suicidios, todas esas muertes de causas desconocidas. También se han reportado 10.000 desaparecidos. Se estará investigando la razón de estos extraños sucesos. El reportero seguía hablando, pero yo solo apagué la televisión y agradecí que al menos mis seres queridos y yo logramos salvarnos de esto. Fui corriendo a la casa de Lian, él estaba en la puerta y nos abrazamos. Al día siguiente, la figura en el cielo había desaparecido. Prendimos el televisor y en las noticias decía que la galaxia había desaparecido. Se informó sobre las nuevas muertes, aunque nadie sabía quiénes las habían provocado, y que se había avisado sobre la desaparición de personas ayer en la noche. Invasión. Voces de alegría, aplausos y muchas felicitaciones se escucharon en las oficinas de la NASA. Hoy era un día único, en el que se hacía oficial el descubrimiento de un nuevo planeta. El brillante científico era nada más ni nada menos que mi esposo. Conocí a mi esposo en la universidad, desde entonces permanecimos juntos, trabajamos juntos y festejamos juntos cada uno de nuestros logros. Yo me sentía tan emocionada de poder ver cómo había logrado semejante descubrimiento, lo sentía como si fuera un logro personal.
El planeta en cuestión se trataba de un cuerpo celeste de otra galaxia de un tamaño similar al de Júpiter, pero cuyas características se asemejan a la luna de Saturno, Titán. Se trata de un planeta acuático y cuyas temperaturas podrían oscilar por debajo de los 1000 grados centígrados. Aún así, el océano infinito no se congela debido a sus gases. Se trata de un planeta sorprendente. El equipo quedó muy interesado con las nubes de hidrógeno y la lluvia carbonizada en este planeta que aún no tiene nombre, prometiendo prontas investigaciones. Los dos regresamos a casa felices, sobre todo mi marido, quien se metió en la oficina para continuar con las investigaciones. El reconocimiento lo había entusiasmado bastante. En los próximos días estuvo encerrado en la casa, solo salía para ir a trabajar. No lo pudimos sacar de sus notas, libros, matemáticas y de la oficina. Aunque su devoción por el trabajo lo estaba llevando al límite de la obsesión, llegué a entenderlo y no insistí en pedirle salir afuera para tomar algo de sol y aire fresco. Lo entendí como una etapa, una emoción pasajera que luego se le pasaría. Pero lo que pensé en su momento que era una etapa, empeoraba en lugar de ceder. Él continuaba en la oficina, se quedaba allí hasta 12 horas por día, incluso hasta dormía en ese lugar para despertarse temprano y seguir trabajando unas horas más antes de ir a la oficina de la NASA. Mi esposo estaba cada vez más antisocial, hasta empezó a descuidar la higiene. Ni siquiera quería pasar tiempo con nuestros hijos, ni le interesaba otra cosa que no sea la investigación exhaustiva. Ni siquiera podía saber de qué se trataban tantos números, tantas cuentas, apuntes y pilones de hojas sobre el escritorio llenas de garabatos. Él no quería compartir con nadie sus conocimientos, ni siquiera conmigo. Él consideraba que aún la gente no estaba preparada para ello, ni siquiera yo. Además, había una mirada en él de consternación, algo le preocupaba demasiado, puede que se trate de su investigación o quizás sea algo más. Algo psicológico. Empecé a pensar que quizás estaba pasando por algún tipo de desequilibrio mental a causa del excesivo trabajo y que tendría que buscar maneras de ayudarlo. Me comuniqué y pude contactarme con algunos especialistas, pero él los echaba con gritos de la casa en cuanto aparecían. Trataba, pero no hallaba manera de ayudar a mi esposo. Él no se dejaba. Se había convertido en uno de esos científicos locos y caricaturescos, de batas blancas y grandes anteojos, que se la pasan día y noche en los laboratorios, con sus investigaciones, hablaban de cosas extrañas y dedicándose a proyectos que nadie más que ellos entienden. Hasta que un día él me permitió entrar en la oficina. Quería hablar sobre el trabajo que había estado realizando antes de mostrárselo a los científicos de la NASA. Tomé los apuntes y pude darme cuenta de que se trataba de investigaciones puestas en el nuevo planeta que ahora se llamaba Cancri 55e. En ellos se tomaba en cuenta hipótesis extrañas sobre la atmósfera y otras características del planeta que podrían indicar que no se trataría de un planeta tan inhóspito como se piensa. Todavía estaba leyendo sus apuntes cuando en susurros me dijo: «Hay vida en Cancri 55e». Levanté la cabeza de golpe, pues no esperaba esas palabras. Afirmar que hay vida en otros planetas, aunque se trate de una vida elemental, es cosa seria para la ciencia. Le expliqué que, aunque su atmósfera no sea tan densa, los niveles de radiación de Cancri 55e hacen imposible cualquier forma de vida primaria. Él negó con la cabeza y volvió a susurrar: «Hay vida inteligente en Cancri 55e». Me tiré para atrás, mirándolo fijo. Aunque lo que decía para la ciencia era prácticamente imposible, él se sentía seguro de sus palabras y no pude descartar esa posibilidad tan rápido. Pero había algo más, la manera en la que me lo dijo dejaba manifiesta la preocupación que sentía por esa cuestión. Por eso se lo veía tan atribulado, no era un problema psicológico, o al menos no del todo. ¿Cómo? Le dije sin disimular mi sorpresa, pero eso es imposible. La radiación y los gases hacen que ni siquiera una forma de vida tan resistente como la del oso de agua pueda prosperar. Sé que si no analizas mis estudios esto que te digo parecería el delirio de un científico loco, me interrumpió, pero he trabajado mucho y descubrí que esos seres no son oriundos de Cancri 55e, sino que están en ese planeta de paso, luego de que su propio planeta haya sido destruido.
Él me acercó una hoja en donde estaba el garabato de una estructura circular, en donde estaba el garabato de seres sin forma definida, pero a los que se denominaba como seres inteligentes. Él me dijo que no tiene noción acerca de su aspecto o de sus capacidades, solo saben que se trata de criaturas muy inteligentes y mucho más avanzadas que los seres humanos. Después me dio los estudios y las fotos que había sacado al planeta demostrando su teoría. Aparté las hojas de mi cara, y con horror descubrí que él tenía razón. Las imágenes de Cancri 55e mostraban una colonia de criaturas lo suficientemente fuertes como para poder soportar los altísimos niveles de radiación y gases tóxicos. Entonces su cara volvió a ponerse seria. Me dijo en un tono de lo más solemne y con el ceño fruncido: hay algo que me preocupa todavía más. Él me acercó otra hoja en la que estaba el dibujo de un satélite de estructuras diferentes a las que estaba acostumbrada a ver. Tenía 7 paneles solares en vez de 2 y un cuerpo bastante pequeño y chato. Han colocado un satélite dentro de la órbita de la Tierra, dijo. Estamos siendo observados y es muy probable que ellos tengan planes de visitar el planeta Tierra. Se trata de una civilización con tecnologías muy superiores a las nuestras y, de pisar la Tierra, las consecuencias podrían ser catastróficas. Podríamos vivir un escenario aún peor al que tuvieron los aborígenes americanos con la llegada de Colón y los españoles. Lo que él decía me parecía demasiado sorprendente como para ser real, pero por otra parte, la seguridad y la preocupación con la que hablaba me mostraban que realmente estábamos en las puertas de una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Al día siguiente nos dirigimos a las oficinas de la NASA para plantearle a los investigadores este grave problema. Pero nuestras advertencias e investigaciones no fueron bien recibidas, al contrario. Los superiores desestimaron las hipótesis de que haya vida extraterrestre en Cancri 55e, a pesar de las imágenes y de las pruebas irrefutables. En cuanto al satélite, aseguraron que pertenecía a otra compañía espacial, pero eso era mentira. Ningún satélite presenta esas características, por lo tanto, no podría pertenecer a ninguna compañía. A pesar de la negativa que recibíamos, insistimos advirtiéndoles a nuestros colegas y superiores sobre el grave peligro que la especie humana podría correr si no se hace nada al respecto. Ellos, bastante enojados, nos amenazaron con correrlos de la organización si continuábamos insistiendo con esas teorías descabelladas. Nos quitaron nuestros apuntes y trabajos, y no quisieron devolvérnoslos. Luego nos enteramos de por qué los científicos tomaron esta actitud. Ellos no quieren que la humanidad sepa de la existencia de otras criaturas fuera del planeta Tierra. Se han hecho acuerdos con entidades para que esto no suceda jamás, para evitar la controversia, el escándalo social. Es posible que ellos sepan de esto mucho antes que nosotros. Miles y millones de dólares están en juego si esto llegara a conocerse. Llegamos ese día a nuestra casa devastados, nos sentamos en una silla en silencio. Solo podíamos pensar en las cosas que nos habían dicho, en los gritos, en cómo ignoraban la amenaza, sobrevalorando el dinero por encima de la vida. Mi esposo se sentía responsable por las personas y yo también. Así que decidimos renunciar a la NASA, para mudarnos a otro estado y dedicarnos a divulgar esta información con el mundo, sabiendo que esos extraterrestres vendrían y alertando a la sociedad del grave peligro al que nos enfrentaríamos. Lo hacíamos a través de panfletos, mensajes de YouTube, notas. Nuestros mensajes se hicieron virales y los medios comenzaron a interesarse en nosotros, invitándonos a entrevistas y programas televisivos. Aunque lamentablemente no lo hacían porque creyeran en nosotros, sino que éramos el hazmerreír de la sociedad. La mayoría nos escuchaba para reírse de nosotros, pensando que éramos un par de dementes y unos agitadores hablando de cosas locas y sin sentido. Por otra parte, también construimos un sótano en nuestra casa para almacenar grandes cantidades de comida, sabiendo que cuando llegara el momento de la invasión, deberíamos escondernos durante años. Y las primeras señales no tardaron en aparecer. Primero se presentaron como fallas en los sistemas de radio y televisión, fallas en las ondas radiales que se manifestaron como fallas en el sistema de telecomunicación y radial a nivel global. Al principio de causas desconocidas, luego se las arreglaron para darles diversas explicaciones, ninguna de ellas tenía sentido. Algunos fanáticos del medio ambiente dijeron que era producto del cambio climático,
Otros decían que era producto de haber sufrido una tormenta solar y otro tipo de explicaciones que no iban al caso, y que tampoco tenían ningún sustento científico teórico. La siguiente señal es que el número de los satélites rondando las órbitas de la Tierra había aumentado de 1 a 3 y el tercero era aún más grande. Sabíamos que nos están vigilando y la razón es que están analizando el momento oportuno para descender a nuestro planeta y quién sabe las cosas terribles que podrían llegar a provocar. Ambos nos sentíamos desesperados. Nosotros tenemos un refugio, comida y a lo mejor podremos llegar a sobrevivir lo que vendrá, pero los demás no. La gente está desprevenida, viviendo su vida tan ignorante de todo esto. Tratamos de comunicarnos con la NASA y con otras agencias espaciales para que por fin puedan entrar en razón y tomar conciencia de la gravedad del asunto para que por fin den aviso. Pero siempre nos daban la misma respuesta negativa, dejando a la humanidad propensa al tremendo panorama que se espera. Entonces el temido día pasó. Una tarde empezamos a ver descender desde el cielo estructuras cilíndricas de color fluorescente, con luces rojas, verdes, azules volando en el cielo. Al principio se veían como pequeñas bolas amarillas. Las gentes se amontonaban en la calle y el pánico empezó a sentirse en la calle, preguntándose nerviosas qué eran esas cosas que descendían al planeta Tierra. Solo entonces se acordaron de nuestras palabras. Incluso en ese momento, la televisión pasó una de nuestras entrevistas para un programa en el cual nos hacían preguntas con el único fin de ridiculizarnos. Recordando ese momento, dándonos la razón a nosotros, mientras se daba la noticia de que estábamos a punto de vivir la primera invasión extraterrestre que la vida humana experimentó. Ya no éramos unos locos, pero ahora era muy tarde. Nuestro ex jefe de la NASA llamó a mi esposo, le dije que no atendiera el teléfono, él no quiso escucharnos. De haberlo hecho, las personas estarían más preparadas para este terrible momento. Ya no había más nada que pudiéramos hacer por ellos, y nada de lo que pudiera decir nuestro ex jefe de la NASA podría valer como excusa para lo que estaría a punto de pasar. Las naves descendieron y cuando estaban a punto de tocar la tierra firme, unas patas metálicas salieron de estas cosas. Sus puntas eran tan puntiagudas que se enterraban por debajo de los adoquines o de la tierra. Entonces la nave se abrió y vimos salir las criaturas más horrendas que la humanidad jamás hubiera podido imaginar. Nunca pensé que ese extraño planeta, abundante en carbono, contendría seres de aspecto tan siniestro. Unos de ellos tenían ojos grandes y grises como los de las moscas, con vellos alrededor de su cuello, una pequeña boca que terminaba en un tubo con dientes diminutos pero afilados. Su cuello era largo, medían como 2 metros, tenían unas alas y cuerpo alargado. Este tipo de seres descendieron e iban saltando y capturando a algunas personas, extendiendo sus brazos y tomando en las manos ganchudas, si es que mano puede llamársele a eso, el cuerpo de algunos desafortunados, a los cuales les iban arrancando la piel y luego los órganos con esas bocas pequeñas y lenguas rápidas. Se alimentaban de ellos mientras estaban vivos y gritaban desesperadamente, desgarrándolos poco a poco. El segundo tipo de criaturas eran un poco similares a los humanos, aunque no se parecían en nada. Tenían piel verde y escamas como los lagartos, una cola gruesa y más larga que sus propios cuerpos, se arrastraban en 4 patas y tenían 2 dedos en cada mano. No tenían orejas ni nariz. Ellos no estaban tan interesados en comernos, sino más bien se dedicaban a destruir edificios y capturar personas para hacerlas entrar en sus naves. Los disparos y las bombas, al igual que el resto, no les hacían ningún daño. El tercer tipo de criatura que salió de esas naves era el más terrible de todos. Podría decirse que medían como un edificio, su cuerpo era flácido y robusto, tenía un olor nauseabundo y estaba cubierto por grandes cantidades de baba. Su cuerpo era similar al de un elefante, pero su cabeza era como la de un pulpo, aunque no tenía brazos, en su lugar, tenía una manta gris similar a las mantarrayas. La ciudad se convirtió en un caos total, con gente gritando y escondiéndose entre las ruinas mientras estas criaturas, que emitían chillidos agudos, iban destruyendo todo cuanto encontraban a su paso. Edificios demolidos, casas destruidas, árboles y sistemas eléctricos caídos, mientras que los extraterrestres insectoides capturaban gente para comérsela. Los que se escondían no podían librarse de esas criaturas.
A cada minuto descendían más naves desde el cielo y salían más y más criaturas. En cuanto comenzaron a salir, no perdimos el tiempo y nos metimos en el búnker. Nos tocó escuchar los gritos desgarradores de las personas y ver desde la televisión cómo esos seres, que venían de otro planeta y de galaxias desconocidas, destruían el mundo. Eso fue lo único que se mostraba, los destrozos, las muertes, las naves bajando del cielo sin parar. Nadie sabía qué hacer, no había nada que pudiera detener a esas bestias que no dejaban de llegar. La gente golpeaba nuestra puerta pidiendo desesperadamente poder entrar al búnker. Pero lamentablemente no podíamos dejar pasar a nadie, solo teníamos lugar y comida suficientes para nosotros, nuestro hijo, nuestra perrita y nuestros 2 gatos. Con dolor, teníamos que decirles que no, dejándolos morir en las puertas del búnker, porque apenas habíamos guardado comida suficiente para nosotros, no teníamos lugar, ni podíamos correr el riesgo de que algunas de esas criaturas que los perseguían se nos metieran si abríamos más que un poco la puerta. La televisión funcionó en algunos canales hasta pasados algunos días. Después de ese tiempo, nada se pudo ver en la tele y tampoco se escuchaba nada en la radio. Seguro fueron los ataques alienígenas que se expandieron a cada rincón del planeta Tierra. Podríamos haber pensado que la raza humana se hubiera extinguido, pero todavía no era así. En el búnker teníamos una ventana que daba hacia la superficie y podíamos ver lo que pasaba hasta en un diámetro de 3 cuadras a la redonda. Los primeros días solo veíamos destrucción, árboles caídos y una niebla que cubría la tierra, el polvo que salía de los edificios devastados por los monstruos. Pero no pasó mucho tiempo más hasta que comenzamos a ver los primeros hombres. Infelices desnudos que se arrastraban con las rodillas y los codos llenos de sangre, con figuras famélicas y caras pálidas y ojerosas, similares a las personas que podríamos haber encontrado en los campos de concentración nazis. Los seguían alienígenas reptiloides, pateándolos como si fueran cosas. Otras veces aparecían con artefactos pegados a sus cuerpos, metales, instrumentos, a veces hasta otros animales. Era como si esos reptiloides hubieran querido experimentar con los seres humanos y por eso los habían encerrado en las naves al principio. Otras veces los veíamos correr, escondiéndose en los recovecos, siempre eran ellos los que terminaban ganando. Esos alienígenas con forma de mantis religiosas saltaban hasta llegar a los seres humanos y se los comían. Eran escenas realmente terribles y tan tristes que nos hacían llorar de impotencia y profundo dolor. Nos rompía el alma ver lo que tan cerca de nosotros estaba pasando. Hubiéramos hecho todo lo posible para que la humanidad no terminara con este fin tan trágico, pero ya no había nada que se pudiera hacer. Esto se hubiera evitado si tan solo me hubieran escuchado antes. Si me hubieran dado los recursos para romper ese primer satélite o al menos desviarlo de la órbita. En su lugar, se permitió que ellos nos vigilaran hasta que comenzó el momento de su llegada. Teníamos todas las pruebas necesarias, pero ellos decidieron hacer oídos sordos por la controversia que la noticia podría causar en la sociedad y ahora estas son las consecuencias. Pasar las horas en el búnker sin televisor, sin radio, con los mismos juegos de mesa que practicábamos todo el tiempo, era desesperante. El encierro era todo un reto para nosotros, no teníamos noción del tiempo, no veíamos la luz del sol a no ser a través de esa ventanita e intentábamos esforzarnos por no perder la cordura. Pero había algo peor que esto, los alimentos que habíamos guardado para 5 años empezaban a escasear y esto me hacía pensar cuál era nuestro plan. ¿Qué pensábamos hacer en cuanto se acabara la comida? Creo que nunca lo supimos, pero a lo mejor podríamos escapar hacia algún supermercado para ver si podíamos encontrar algo más para sobrevivir. Ahora que los monstruos casi no pasaban por acá. Aunque se trataba de una idea demasiado arriesgada, ellos podrían aparecer y matarnos en un segundo. ¿Y luego? ¿Viviríamos todas nuestras vidas así encerrados en un búnker? Mi hijo decía que el peligro había pasado, de los 3 era quien más permanecía en la ventana. Dijo que hace muchos meses no ve pasar un monstruo por la zona y él piensa que han regresado al espacio. Yo quería creerle, pero no podía creerle, lo que decía sonaba demasiado bueno para ser verdad. Aunque, por otro lado, mi hijo tenía razón. Hacía mucho tiempo que habíamos dejado de ver a los monstruos, pero que no los viéramos no significa que hayan desaparecido.
Podrían aparecer en un segundo y ese sería nuestro fin. Pero llegó un día en el que la comida se terminó y no quedaba otra opción más que salir al exterior. Uno de los tres tenía que hacerlo y yo me ofrecí. Por primera vez en 5 años sentí el sol en mi cara y el viento en mi piel, aunque todo estaba lleno de polvo y eso me hacía arder la garganta. Las calles estaban rotas y llenas de malezas, los edificios y casas estaban en ruinas llenos de enredaderas y pequeños insectos, también pude ver algunas ratas que se me cruzaban en el camino. Me metí en el lugar que hacía 5 años había sido un supermercado, ahora solo quedaban las ruinas, las góndolas caídas y vacías, llenas de polvo, de insectos y de ratas. Caminé por una ciudad vacía y fantasmagórica en la que no se escuchaba ni un alma. La naturaleza se había apoderado de la ciudad y con ella los insectos, las ratas y pequeños animales. No pude encontrar alimentos, pero sí pude notar que las naves ya no estaban, tampoco visualicé la presencia de ningún monstruo. Creo que de haber sucedido eso no hubiera podido regresar al búnker con vida. Corrí hacia el búnker y le dije a mi esposo e hijo lo que había visto y ellos salieron también. Al fin, luego de algunos días de ayuno, pudimos encontrar algo para comer, un árbol de manzanas silvestres. Los tres pudimos comprobar lo que mi hijo suponía desde hacía un tiempo, los alienígenas ya no estaban, se habían ido. Recorrimos la ciudad abandonada descubriendo que ellos habían comenzado a construir una fortificación cilíndrica como la que tenían en Cancri 55E, pero la construcción estaba inacabada. Algo los había hecho marchar. Mi marido era el más experto en estos temas, él había estudiado durante mucho tiempo a Cancri 55E y a sus habitantes y nos dio una hipótesis de lo que pudo haber pasado. Es posible que en el ambiente esté presente algún virus o bacteria que los enferme y haya amenazado su supervivencia en la Tierra, por eso habrán decidido marcharse en búsqueda de otro planeta más habitable para ellos. Hay que tener en cuenta que son criaturas de diferentes planetas y por lo que se supo en las investigaciones, sus cuerpos están adaptados a un tipo de radiación muy fuerte y especial y a condiciones que el planeta Tierra no posee. Así que puede ser que sea eso lo que haya pasado. Pasaron años y nunca encontramos a ningún otro ser humano más en la Tierra, seguiremos buscando a ver si acaso podría existir alguien más, pero por lo pronto somos solo nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.